Ok, pues iniciamos. Hola jóvenes, buenas a todos una vez más con otro video para ir explicando y haciendo la consecución de los temas que hemos revisado hasta ahora. El último video que tuve oportunidad de subir hablábamos sobre los números naturales, entonces ahorita vamos a trabajar un poquito de historia, que es bastante interesante y es un tema que a mí en lo particular me apasiona bastante. Y bueno, el tema del día de hoy va a ser los números naturales y su representación. Para esto, bueno, les acabo de preparar las siguientes diapositivas y vamos a ir revisando cada uno de ellos, ¿ok? Bueno, como hemos visto el video anterior, les había comentado que los números naturales surgen de la naturaleza, como su nombre lo indica, y básicamente el hombre los ideó para contar. Sin embargo, como ustedes saben, a lo largo de la historia han existido diferentes culturas y grupos humanos, los cuales pues nos han dejado ciertos conocimientos o ciertos aprendizajes, los cuales pues vamos a ir revisando poco a poco, de tal manera que lo que vamos a revisar es un esbozo general de la historia de cómo el hombre a lo largo del tiempo ha ido representando estas cantidades, porque si bien les había comentado que las matemáticas eran nociones o ideas abstractas, pues también había que idear una forma de representación, de tal manera que pues bueno, vamos a empezar con esta pequeña historia. eh, Iniciamos con la primera cultura, o bueno, vamos a hacer una distinción entre lo que eran los números en la antigüedad y en este caso, pues la actualidad. Si ustedes observan de su lado izquierdo, tenemos la representación de unas tablillas sumerias, las cuales pues nos hablan de cómo se representaban los números en la Mesopotamia antigua. En la parte inferior podemos ver también los números romanos, que si bien todavía se siguen utilizando en la actualidad, pues ya son así como que los menos comunes. En la actualidad pues ya utilizamos un sistema de numeración posicional que vamos a ver más adelante, y obviamente pues utilizamos estos símbolos para representar estas cantidades. La primera cultura que vamos a revisar en este caso es la cultura mesopotámica, pero ¿de dónde surge todo esto? Pues bueno, resulta que el número como un artefacto, por así decirlo, histórico, pues surge de la necesidad de contar, de saber cuánto tiene. Ajá. El número en realidad concreta lo indisociable de la naturaleza, que son los objetos, las partes del cuerpo humano, las muescas en piedras. Digamos que fueron como estas pequeñas intentos por representar estas cantidades, ¿no? Y obviamente pues el número nos representa una abstracción, como lo vimos anteriormente en el otro video, pues una abstracción en este caso es una idea, es un pensamiento, ajá. Y bueno, en este caso del nombre del número y simbología, pues obviamente el antecedente más antiguo que tenemos pues son las tablillas mesopotámicas, y en este caso algunos papiros egipcios. Y en este caso pues vamos a ver que a partir de lo que el hombre empezó a idear, pues tenemos lo que es el concepto de base y lo que es un sistema de numeración. De tal manera que que la cultura mesopotámica se ubica en los actuales territorios, aquí están, en los actuales territorios de Irak e Irán, donde actualmente surge todo el conflicto de Oriente Medio. Ahí es donde se desarrolló esa cultura. Ajá, fue un proceso evolutivo, es decir, no crean que ya hoy se ideó el número y ya todos empezamos a contar. No, fue un proceso gradual. Ujú. Para eso, bueno, las primeras apariciones son fichas, o bueno, lo que podemos llamar como fichas, que en realidad eran piedras que me representaban los objetos. ¿Se acuerdan cuando les comenté el concepto de silla? Yo no necesito tener ahorita una silla físicamente para que ustedes en su cerebro pues puedan entender que es una silla. Lo mismo pasaba con los números. Estos objetos se utilizaban como una especie de artefacto intermedio, por así decirlo, para que el hombre empezara a contabilizar. Después aparecieron lo que son las burbujas, es decir, el concepto de conjunto, y esa burbuja lo que me representaba en este caso es un conjunto ya sea de animales, semillas, etcétera. Y finalmente aparecen lo que son las tablillas, que en este caso ya son como más de carácter ideográfico y que obviamente tiene que ver con el número. Ajá. De tal manera que, pues bueno, existen ciertas representaciones que se han encontrado en algunas excavaciones, y las cuales, pues bueno, podemos ver tetraedros, en este caso biconoide, ovoide, cilíndrico, y cada una de estas piezas representaba un algo.
pero todavía no es como tal un número. Ajá. Entonces digamos que estas son como representaciones pictóricas del objeto como tal. En algunos casos, por ejemplo, las pinturas rupestres también son otra forma de representación en la cual el hombre de cierta forma utilizaba estos pictogramas para hacer estas representaciones. Entonces imagínense, estamos hablando de más de 3.600 millones de años de que se formó este concepto numérico. Entonces es algo bastante interesante. Posteriormente ya fueron evolucionando ya un poquito más concreto y podemos ver aquí algún tipo de ficha como más elaborada. Ajá. De tal manera que bueno, la civilización da un brinco hacia las tablillas y es una evolución donde ya en las tablillas llevamos muescas y estas muescas que ellos hacían a partir de ciertos instrumentos podían representar estas cantidades que ellos estaban ideando. Ajá. Entonces ya digamos que las mismas incisiones hechas con el punzón pasaron ya a ser del dibujo pictórico a una concreción, que en este caso la cultura mesopotámica utilizaba cuñas como forma de representación de estos números. Ajá. Obviamente Egipto, que es otra región que se ubica en este caso entre entre lo que es más bien, se asentaron a las riberas del río Nilo y que en este caso están entre el Mar Rojo y lo que es el mar Mediterráneo, pues fue otra civilización que también ideó cierto sistema de numeración, pero aquí la diferencia a los sumerios es que ellos utilizaron papel papiro para poder hacer sus libros o sus registros matemáticos. Ajá. De tal manera que bueno, las grandes invenciones del escritorio de sistemas de numeración permitió en este caso que estas culturas trascendieran y obviamente hasta el día de hoy se sigan estudiando de manera pues más ya histórica, por así decirlo. Entonces acuérdense que en el caso de la historia se separa por los grandes elementos y se considera ya a partir de la invención de la escritura como una etapa diferente para el caso de la historia. Obviamente pues ya los especialistas en historia nos podrán decir, uno que es aficionado pues puede llegar a tener ciertas imprecisiones, ¿no? Además, como una forma de justificación, yo soy de matemáticas, pero me gusta la historia, entonces es un tema bastante interesante y que obviamente pues nos lleva a ir conociendo un poquito más sobre estas culturas, pero todo surge a partir de la necesidad de querer contar. De tal manera que cuando surge lo que son los sistemas de numeración, se tiene una noción que es la base, que es la cantidad a partir de la cual agrupamos las unidades. Hay sistemas de numeración base 5, por ejemplo, base 2, base 10, entre otros. Aquí es importante mencionar que, por ejemplo, las computadoras en la actualidad utilizan una base binaria. Y la base binaria surge del entendido lógico de prendido y apagado. Ok. Entonces, por ejemplo, ese tipo de sistemas de numeración, en el caso del egipcio, es un sistema de numeración aditivo donde se van acumulando los símbolos y suman los valores. Y por ejemplo, el egipcio y el romano es un tipo de sistema de numeración que caen en esta lógica. El posicional, pues por ejemplo, el mesopotámico, ya que dependiendo de la posición en las cuales están esas cuñas, pues obviamente es el valor real que tienen. Aquí, por ejemplo, el sistema mesopotámico y el sistema de numeración decimal son un tipo particular de estos sistemas de numeración. El sistema de numeración egipcio, como su escritura era ideográfica, es decir, ciertos iconos o ideogramas representaban un valor, pues a partir de los conocimientos que se tienen sobre el papiro de Rin, que es ahorita uno de los que vamos a ver más adelante, y sobre ciertos papiros que todavía se conservan en este caso en Inglaterra y en algunos en Egipto, pues se sabe que ellos utilizaban estos símbolos: un palito para el 1, una montañita para el 10, una espiral para el 100, una flor de loto para el 1000, un dedo para el 10.000 y en este caso una especie como de renacuajo para el 100.000 y el hombre asustado o hincado representaba 1.000.000. ¿Cuál era el problema de este sistema de numeración? Que si nosotros quisiéramos representar cantidades mucho más grandes, se queda corto. Por eso es un sistema de numeración que no tiene vigencia en la actualidad. Sin embargo, se estudia como una posibilidad de entender cómo los hombres empezaron a idear estas formas de representación. Y podemos ver ahí algún ejemplo. Este es el número 27, que serían 2 veces 10 más 7 palitos, igual con el 425, 4 espirales y en este caso 5 palitos. Y en este caso el número 1.235.469, pues obviamente hacer la conversión equivalente a cada uno de los símbolos que aparecen ahí. Sin embargo, nosotros tuviéramos un número mucho más grande como 10 millones, pues este sistema ya no nos sirve para poder trabajarlo. Ajá.
¿Cuáles son nuestras fuentes arqueológicas? En el caso del sistema mesopotámico, se tiene lo que es la cabeza de masa del rey Narmer. Esa es una piedra que todavía se conserva en Irak, bueno, hasta donde yo conocía en Irak. No sé si a raíz de la guerra que se desató ahí todavía existe en el Museo Nacional, pero bueno, es una de las piedras que data de esa época. Y bueno, ahí hablan, por ejemplo, de cómo se representaban las cabezas de toros, las cabras y los prisioneros. El otro que les comentaba es el documento más antiguo de la humanidad, que es el papiro de Rin, donde se empiezan a identificar ciertos problemas matemáticos. Los expertos pues ya digamos que hacen estos estudios ya de manera un poquito más consciente, y pues bueno, eso es lo que nos llega hasta nosotros. El papiro de Rin en particular lo que contiene son problemas matemáticos del antiguo Egipto. Es mentira que Pitágoras desarrolló el teorema. Los egipcios lo conocían por lo menos unos 5000 años antes que los griegos empezaran a trabajar sobre él. Entonces también de repente mucho implica cómo la historia no la cuentan para poder hablar sobre estas aseveraciones. Simplemente se le da el crédito a Pitágoras porque pues él fue el que le puso el nombre, por así decirlo. Pero bueno, si continuamos, también por ejemplo tenemos algunas piedras que llegan hasta nosotros, y donde ya sabemos que por ejemplo los babilonios ya conocían la noción del número pi, en el sentido de que ya conocían cómo se daban esta circunferencia, y obviamente la representación de ese número era 3. Ajá. Y otros problemas como por ejemplo longitudes de cuadrados y otras áreas que se tenían que manejar, porque al final de cuentas habían ellos ideado sus matemáticas pues para sus necesidades. En la actualidad hay una ciencia conocida como etnomatemática, que lo que nos permite es conocer estos procesos de cómo los grupos sociales fueron ideando sus matemáticas. Ajá. Sin embargo, ¿qué pasa? Nosotros a raíz de la conquista de México, se instaló en nuestro pensamiento un pensamiento eurocéntrico. Si nosotros nos remontáramos a entender cuáles son las 7 culturas fundamentales de la humanidad, pues hablamos de la China, la India, la cultura mesopotámica, Grecia y Roma. Pero pareciera que nosotros no existimos en el mapa. Entonces en esta historia, llamémosle universal, pues de repente pareciera que nosotros nunca existimos en la historia. Y entonces si ustedes se ubican en este mapa, pues no solamente tenemos esa cultura, sino también tenemos lo que es Mesoamérica, con las grandes culturas como la maya, la azteca, y lo que se le conoce hacia el cono sur como el Tiahuanacoyo, que en este caso se refiere a todas las culturas que ubicaron en la parte del cono sur, y en este caso, bueno, los incas como la cultura más representativa de la región. Entonces aquí es importante también entender que en esta historia de las matemáticas y en esta historia de representar las cantidades, pues existieron en este caso otras culturas, ¿no? Y que también nosotros en el mapa, en el continente americano, pues existimos. Sin embargo, a veces la universidad, o sea, me refiero a universidad como la escuela, pues nos deja de lado. Y entonces aquí, en este video, bueno, pues también yo me di a la tarea un poquito de investigar, y que bueno, he de comentarles que es un poquito también lo que yo me he dedicado durante 2 años a estudiar, pues qué pasaba con estas culturas de este lado del charco, ¿no? Desafortunadamente a raíz de la conquista mucho de nuestro pensamiento se occidentalizó y se hizo más europeo. Y bueno, si ustedes revisan por ejemplo libros como el de George Ifra, que es un libro que se llama La historia de las cifras, o por ejemplo otro libro que a veces les recomiendo mucho que lean, que es el de Isaac Asimov, el de la historia de los números, pues pareciera que nosotros no existimos. Sin embargo, de este lado del continente americano, pues también hubo culturas que desarrollaron, en este caso, ciertos elementos matemáticos, que son lo que vamos a ver ahorita un poquito a continuación. En las culturas americanas, pues solamente voy a rescatar 3, que en este caso serían los aztecas, los mayas y los incas. Hay más culturas, desafortunadamente aquí en México y en Latinoamérica, pues hay que reconocer que nuestra historia no nos interesa. Entonces realmente las fuentes documentales son muy pocas. Incluso cuando yo estaba haciendo mi tesis sobre esto, me costó mucho trabajo encontrar fuentes documentales más fidedignas en cuanto a este tipo de culturas, ¿vale? Y bueno, vamos a iniciar con nuestros queridos vecinos del sur, del cono sur. Los incas. Los incas son un pueblo que se ubicaron en los territorios de los actuales países como Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina.
Y pues bueno, los incas fueron una cultura que se desarrolló sobre las montañas. De hecho, ahí podemos ver el gran centro ceremonial de Machu Picchu. Y pues fueron unos ingenieros bastante impresionantes, porque ellos crearon lo que son el sistema de riego por tableros, que se le llama. Y es decir, ellos lograban cosechar lo que era la papa, la yuca y todos estos insumos alimenticios en tableros. Hagan de cuenta que eran como escaleras, pero en lugar de servir para subir la montaña, lo que se utilizaban eran para, pues para para cultivar, realmente para cultivar. Y bueno, los incas estaban conformados por un Zapa Inca, que era una especie como de diarquía medio interesante ahí con ellos. Y pues bueno, en este caso, a la llegada de los españoles también se da la conquista. Ellos en particular idearon un sistema de numeración bastante interesante, en el cual utilizaban un tablero que recibe el nombre de Yupana. Y las matemáticas de los incas, o del Tiahuansuyo, como se había comentado anteriormente, se refiere a un conjunto de conocimientos numéricos y geométricos, y desarrollaron instrumentos, en este caso, con las nociones antes de la llegada de los españoles. Ellos, en este caso, utilizaban este tablerito que ven ahí atrás, que se llama Yupana, la Yupana Inca, y bueno, utilizaban esta forma como de representación para trabajar el sistema de valor posicional. Obviamente dice que se puede caracterizar por su capacidad de cálculo en el ámbito económico. Acuérdense que las matemáticas se originaron para resolver problemas matemáticos. Los quipús y las yupanas, ahorita vamos a ver adelante qué es un quipú, son muestra de la importancia que alcanzó en la aritmética esta cultura. Ajá. Cuando los españoles llegan, no crean que nada más llegaron y conquistaron México. No, conquistaron todo el continente americano. Y los portugueses conquistaron lo que es territorio actual de Brasil. Por eso es que los brasileños son los únicos que saben hablar portugués, precisamente por esa división que se da con las famosas bulas de Alejandría. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? En este caso, bueno, todo este conocimiento llega hasta nosotros porque un cronista de la colonia, que es el buen Guamán Poma de Ayala, nos da cuenta de cómo utilizaban estos quipús. ¿Qué eran los quipús? Pues los tendederos, ahí donde sus mamás tienden la ropa, era exactamente lo mismo. Aquí la diferencia es que ellos hacían nuditos para llevar a cabo las cuentas. Ajá. Y obviamente pues esto plasmó que la aritmética fuera muy sencilla pero efectiva. Para fines contables, basada en el sistema decimal, conocieron el 0, el 1 y dominaron lo que era la suma, la resta, la multiplicación y la división. Acuérdense que la suma también recibe el nombre de adición. Tuvo carácter eminentemente aplicativo y a través de la gestión de estadística y de medición. Dicen los que saben, en este caso los historiadores, que la cultura inca era ahora sí que un Tiahuansuyo que dominaba los de alrededores, y obviamente tenían que pagarle tributo a lo que era el Inca, por eso de ahí el nombre de los incas. Si les interesa conocer eso, en Netflix hay una película muy buena de animación, me parece que es chilena, si lo quieren ver, lo pueden ver, La Pachamama, ahí se llama la película y está hermosa, a mí me encantó. Si tienen oportunidad de ver, ahí se da un poquito la explicación de cómo se daba la dinámica en los incas. Digamos que lejos de tener un esbozo euclidiano, o sea, es decir, tener una formalidad, pues la matemática digamos que tuvo más una situación deductiva y fue apta para las necesidades de administración y fue centralizada. Eso les comentaba porque el Inca era el quien recibía todos los tributos. Ajá. Bueno, ahora nos vamos a nuestro país. Vamos a hablar de los mayas. Los mayas fue una cultura que se asentó en el periodo clásico en los estados actuales de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco y me parece que ya. Algunos dicen que no es cierto, pero yo sostengo que en Veracruz también hubo mayas. De hecho, la cultura totonaca y todo lo que tiene que ver con el actual dialecto totonaco, de hecho tiene cierta relación con los mayas. Entonces digo, si en Veracruz y Tabasco se asentó la 23 Zapotes, pues yo sostengo que sí pudiera haber existido ciertos rasgos de mayas, además de cuando la cultura se esparce hacia el periodo clásico tardío, pues obviamente hay ciertas migraciones hacia el norte. Pero bueno, esa también es otra historia, creo que también me emocionó hablando de esto. Y bueno, los mayas ocuparon esta región, también ocuparon algunos países como lo son Guatemala, Belice, y han llegado creo que hasta Panamá, si mal no recuerdo, a excepción de que me equivoque.
Les vuelvo a repetir, yo soy de matemáticas, no de historia, pero me apasiona. Pero bueno, continuamos. Ay, perdón, es que es tan apasionante todo esto, y más cuando se habla de la historia de México. Pero bueno, toda esta reextensión geográfica fue la que ocuparon los mayas, y bueno, lo importante de los mayas es que desarrollaron un sistema de numeración bastante interesante. Bueno, y pues bueno, los mayas en particular se caracterizaron por los calendarios. Y de hecho es el calendario más exacto que existe en la actualidad. Bueno, los arqueólogos nos comentan que hay dos tipos de calendario: el Solkin, que tiene que ver con los movimientos de la luna, y en este caso el calendario Hab, que es la cuenta larga, o lo que tiene que ver en este caso con el movimiento del sol. Una vez que ellos entendieron cómo los astros más importantes como la luna y el sol trabajaban en la mecánica celeste de los cuerpos, pues obviamente idearon estos sistemas calendáricos tan exactos. Entonces nosotros, al ser mexicanos, créanme que traemos matemáticas en los genes. No es que no sepamos hacer matemáticas, simplemente que no nos han sabido enseñar de manera correcta. Esa es mi idea. Y bueno, tengo algunos elementos para sostener eso. Por lo tanto, bueno, los mayas idearon un sistema matemático, numérico, que fue más pensado para medir el tiempo. Y es interesante este sistema de numeración porque es uno de los más abstractos, más complejos y a la vez más sencillo. Ahorita lo vamos a ver por qué. Bueno, pues los mayas insertaron un sistema de numeración como instrumento para medir el tiempo y hacer cálculos matemáticos. A diferencia de otras civilizaciones, los mayas se encuentran directamente relacionados con los días, meses y años, siendo estos los organizadores del tiempo. A esta cultura se le debe en este caso la invención de un sistema vigesimal. ¿Por qué vigesimal? Porque como era una matemática más naturalista, obviamente pues utilizaban como referencia lo que teníamos a la mano. Entonces, en su pensamiento, pues obviamente ellos creían que el universo era cuadrado, o sea, un cuadrante, y obviamente pues nosotros también hacer esa representación del cuadrante, pues tenemos 20 dedos, ajá, 10 de las manos y 10 de los pies. Entonces por eso era que su sistema era vigesimal. Tener una base auxiliar 5, y obviamente pues hay algunos cálculos que en este caso en la actualidad se conservan. Ok, las cifras que ellos utilizaban era un punto para representar el 1, una barrita para representar el 5 y un caracol para representar el 0. A diferencia de otras culturas, y eso es importante, por eso de repente a mí me saca de onda que en los libros de historia no nos consideren como parte de, pero los mayas son los grandes inventores del 0. Bueno, ya más adelante les comentaré algunas situaciones. Pero bueno, esta parte es muy interesante. Yo por eso les digo, nosotros traemos en la genética matemáticas. El problema es que no nos han sabido enseñar de manera correcta. Era un sistema aditivo para los números del 1 al 19 y es posicional a partir del número 20 en adelante. Estos números que aparecen ahí, ustedes los pueden ver. Son los números con los cuales representamos nosotros las cantidades. El 1 un punto, así hasta llegar al 4. Después la barra que se convierte en 5. Y en este caso el punto lo podemos repetir hasta 4 veces. Y en este caso la barra lo podemos repetir hasta 3 veces nada más. Con todo esto los mayas idearon todo un sistema posicional. Donde en este caso podemos manejarlo de manera aditivo. El posicional en este caso pues podemos trabajarlo aquí. Bueno, aquí les comento un poquito lo que es la base auxiliar, porque es el 5 y obviamente cómo los números los iban pensando, de tal manera que también nosotros con el sistema de numeración maya podemos pensar los números fraccionados, es decir, 9 es la unión de 5 y 4, o sea, una barra, 4 puntos, ajá. Y lástima que no somos nahuablantes, pero muchos de las personas que hablan náhuatl, su forma de decir los números es a partir de este pensamiento fraccionado. Por eso también es importante rendirle cierto respeto y admiración a nuestros pueblos originarios.
Para representar en este caso los niveles superiores a 20 se utilizaban potencias base 20. ¿De acuerdo el concepto de base que vimos al inicio? Pues bueno, 20 a la 0 es 1, 20 a la 1 es 20, 20 a la 2 400 y así se va de manera paulatina, 8000, 1.600.000 hasta llegar a las posiciones superiores. El 0, digamos que fue una invención 100% maya, aunque bueno, a mí en lo particular uno de mis tlamatinimes de la tradición mexica, me comenta que no, que incluso fueron culturas mucho anteriores a los olmecas. Los pueblos Zoque y Mije son los que idearon el 0. Y bueno, en este caso es una cantidad que nos permite representar la nada. Ajá. El concepto maya del 0 no implica una ausencia ni la negación. Para los mayas el 0 posee un sentido de plenitud y ahorita lo vamos a ver en algunos ejemplos. Para escribir la cifra 20, el 0 es puesto en el primer nivel y únicamente se indica que la veintena está completa. Los números inferiores se representan por 3, 10, 19, ¿sale? Y ya de ahí se van utilizando los niveles para hacer las multiplicaciones. Si yo pongo 3 puntos en el segundo nivel, pues serían 60. Si yo utilizo, por ejemplo, 10 puntos en el segundo nivel, pues estaría hablando de 200 y así sucesivamente hasta llegar al segundo nivel, que es el valor 400. Ellos lo representaban de esta manera. 1 por 20 me da 20, aquí ya llevo una veintena, más 12 en la parte inferior, aquí me da el 32. Lo mismo pasa aquí, este número vale 400, una vez 400 más un 20 más 9 me daría el número 429. Y el último, digamos que estaríamos hablando de 10 por 400 serían 4000, 4800, aquí estaríamos hablando de 5, 10, 15, 15 veces 20 serían 300, más una veintena serían 320, finalmente el 5, si sumamos estas cantidades nos daría el número 5125. Si se dan cuenta, en muy poco espacio ellos tenían la capacidad para poder representar. Hay una variación de esta modalidad donde este número, al estar más cercano al 360, en la forma calendárica como ellos representaban cantidades, esta posición la utilizaban como un año. Entonces hay variaciones, pero básicamente la explicación es la misma. Espero que aquí no haya dudas porque, digamos, en la base al ser diferente se complican un poquito los cálculos. Y bueno, ahí podemos hablar en este caso de algunas representaciones de los números mayas, como cuáles los podemos trabajar. Miren, por ejemplo, en este ejemplo, de aquí de la parte inferior derecha de su pantalla, podemos ver que el número 72.063 lo podemos representar con estos 4 símbolos. Un número 9 en la parte superior, un 0, 3 y 3. Entonces es bastante interesante ver cómo este sistema de numeración nos apoya. En la actualidad ha habido algunas propuestas matemáticas para trabajar este sistema de numeración. Y pues bueno, continuando con nuestra historia, vamos hacia los aztecas. ¿Por qué los aztecas tienen relevancia? Porque se consideran como la última gran cultura del periodo posclásico y que fue la última cultura que se desarrolló antes de la llegada de los españoles. Realmente los españoles no nos conquistaron y nos trajeron cultura, aquí ya existía cultura. Realmente lo que vinieron fue a saquear, a robar y a ultrajar lo que pudieron. He tenido detractores y pues bueno, ya se imaginarán la clase de comentarios que hacen. Pero en realidad no, los españoles no nos trajeron cultura, solamente trajeron muerte y destrucción. Y pues bueno, a las pruebas en esa parte me remito. Pero no estamos aquí para hablar de discusiones históricas, sino de cuestiones matemáticas. Bueno, dentro de los, digamos, rasgos importantes de esta cultura, pues está la danza y la música. Es muy importante porque, por ejemplo, dentro de la cultura también se hablaba del Cuicacali, que era la casa del canto y la flor, y obviamente pues también hablamos de la danza con la cuestión del teponaztle y el huehuetl, que son tambores de madera, y obviamente pues ellos danzaban, aunque pareciera que no, pero tiene mucho que ver la danza con las matemáticas. Y pues bueno, solamente es como, digamos, un poquito de breviario cultural. Continuando con nuestra presentación, pues también se caracterizaron por el arte plumario. Ay Dios, es que en serio a veces por más que uno quisiera no enojarse, pero bueno, ahí está el famoso penacho de Moctezuma, el cual se encuentra en Austria.
Y pues bueno, dadas las condiciones de conservación, pues no puede estar en nuestro país porque un traslado desde allá implicaría la destrucción de ese hermoso penacho. De hecho, apenas la UNAM tuvo un documental sobre que hablaron sobre el mantenimiento que le dieron apenas, pero bueno, si uno tuviera el dinero para ir a Austria y con el pasaporte mexicano puede pasar al Museo de Arte Museo Natural de Viena, y prácticamente se puede apreciar ahí. Entonces es una pieza exquisita hecha con plumas de jade, oro e incrustaciones de quetzal. Entonces el arte plumario era parte de la cultura azteca también. Eh, lo interesante de los aztecas o mexicas, ya posteriormente como se renombraron, era que a pesar de que venían del norte por esta peregrinación que se da por orden de su dios Huitzilopochtli, ellos cuando llegan a la cuenca del Valle de México, lo que se conocía como el Valle de Anáhuac, idean un sistema de chinampas y en este caso una producción agrícola. Entonces le ganaron terreno al lago y con ese sistema lo pueden hacer. Hoy en la actualidad pues nos queda como recuerdo un poquito allá por el sur, hacia Xochimilco. Quienes hayan tenido oportunidad de ir en las famosas trajineras, aún se conservan los, digamos, antiguos canales que pertenecieron al valle de Texcoco, al lago de Texcoco, y pues van a ser una forma en cómo ellos trabajaban y producían sus alimentos. Y lo anterior se debió a que la cultura en este caso pues se asentó sobre un lago, entonces también la alimentación era importante. Así como en este caso, pues la idea era ganarle terreno al lago, pues obviamente estos sistemas de canales permitieron la producción agrícola. Y de hecho nosotros en la actualidad conservamos una mochtli o libro, por ejemplo en la Universidad Nacional, en el cual se ha hecho los estudios sobre cómo también ellos llevaban la contabilidad de la producción, porque no solamente producían ellos, también tributaban los señoríos de alrededor que estaban sometidos a su dominio, y obviamente pues, tenían que llevar la cuenta. Entonces también por eso es que ellos idearon ciertos sistemas matemáticos, pero estaban más enfocados a lo que tenía que ver con la cuestión de la contabilidad. De hecho, el códice Vergara, que es un códice que se encuentra en la universidad, se puede consultar y hay unas investigaciones recientes por ahí del año 2004, 2005, o sea, que me equivoque, pero más o menos por ahí esa temporalidad se hicieron esas investigaciones sobre la matemática. ¿Cómo representaban ellos en este caso los números? Pues teníamos un punto para el 1 o un dedo, una bandera que me representaba el número 20, una pluma que me representaba el número 400 y un chiquipili, que es la bolsita, que me representaba el 8000. Entonces en este caso lo podemos trabajar de manera ideográfica para nosotros ir poder llevando la cuenta. En el códice Vergara se encuentran estas imágenes. Y pues bueno, los amoshlis o los, en este caso, libros, que es como se le conoce, o los códices, pues obviamente son representaciones pictóricas en las cuales pues ellos a partir de estas imágenes pues iban trabajando estas ideas de la matemática. Había comentado que los calendarios de Mesoamérica en particular eran los más exactos. Uno de ellos es la Piedra del Sol o calendario azteca, si se le conoce. Es un monolito que se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Antropología. Muy mal que lo tengan adentro, porque en realidad ese tendría que estar afuera recibiendo los rayos del sol, pero bueno. Y obviamente lo que nos representa es al dios Tonatiuh, representado en forma de un monolito con forma circular. Y obviamente pues aquí nos habla también de una historia, porque para ellos en la cuenta del tiempo idearon ciertas formas de cómo se pueden trabajar. Entonces bueno, aquí hablan sobre ciertos anillos, los cuales nos representan el central al dios Tonatiuh. Hay un segundo bloque de 4 soles, el cual representa las 4 eras antes de la llegada del hombre. Obviamente pues aquí está la representación antropomórfica. Después hay un primer anillo que nos representa los días de los meses que ellos utilizaban para el Tonalpowali, que es el calendario mexica. Y obviamente pues también nos representa las direcciones cardinales, por eso es de ahí que el nombre de la piedra del sol. Entonces nos representa el rumbo norte, sur, este y oeste. Y bueno, este monolito, les digo, actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. ¿Se acuerdan que les había comentado que era una sociedad bastante perfeccionista? Bueno, en el ámbito de la educación pues teníamos dos casas de enseñanza. El Calmecac, que su nombre viene de Cal
o sea, en este caso de Cali, que es en náhuatl casa, y Meca, que tiene que ver con Mecate, es decir, era la casa de la medición y el tiempo. Ahí era donde se enseñaban muchos conocimientos matemáticos en torno a la cuenta del tiempo y otros que yo espero más adelante podamos tener oportunidad de trabajar. Así como los incas tuvieron su quipu y su yupana, nosotros aquí en Mesoamérica teníamos lo que se llama el nepohualcinci, que es un instrumento de cálculo con el cual ellos hacían sus cuentas. Ajá. El Tepochcali, que era en este caso los centros donde se educaba al pueblo, y eran a partir de los 15 años, y obviamente se educaba para la guerra. A su vez, cada escuela se ubicaba en un barrio calpuli, y en este caso Tenochtitlán fue formada por 4 barrios. Ya hacia la época del Tlatoani-Axayaca, lo que es Tlatelolco, que es el quinto calpuli, se incorpora a lo que es Tenochtitlán. Y en todo cada uno de estos calpulis, pues había diferentes escuelas, así como estaba el Cuicacali, que era la casa de la cuenta, la danza y la poesía, pues también teníamos en este caso pues otro tipo de elementos. Si les interesa un poquito conocer sobre esto, pues obviamente también hay algunos libros que les podría proporcionar de manera digital para que ustedes conozcan un poquito más sobre nuestra cultura ancestral. Y pues bueno, ya nada más para finalizar, esta es alguna de la bibliografía de la cual tuve contacto para poder trabajar. Y pues bueno, espero que con esta haya quedado un poquito más claro con respecto a la historia de los números y cómo es que los números naturales se representaron a lo largo de la historia. ¿Vale? Pues cuídense mucho, estamos en contacto, chao.